La alternativa es llegar a una decisión con respecto a la desviación estándar de la población analizando las desviaciones estándar de muestras sacadas de la población. En tanto que una desviación estándar de muestra puede usarse como medio para verificar el valor de la desviación estándar de la población, muchas firmas trabajan con el rango de muestra que se calcula y se entiende más claramente que la desviación estándar. La distribución de rangos de muestra, como cualquier distribución, tiene una media y una dispersión. Su media R es simplemente el promedio de los rangos de muestra. Su dispersión de dicha se describe en términos de la desviación estándar de los rangos de la muestra, que se llama error normal de los rangos o error estándar de los rangos. La teoría estadística nos dice que existe una relación entre el rango promedio y la desviación estándar de la población de la cual se toman las muestras. También nos dice que existe una desviación estándar entre esta desviación estándar y el error normal del rango. La naturaleza de estas dos relaciones se muestra en las siguientes ecuaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a calcular evidentemente la hoja R con base en una desviación estándar. Pero esa desviación estándar, como vamos a realizar n pruebas, entonces también se normaliza. Y consecuentemente, con esto para los que quieren profundizar obviamente sus estudios estadísticos, con base en la estadística se va a poder normalizar eso. Entonces, en nuestro caso, la media del rango es igual a un factor de sub 2 por la desviación típica. Y el error estándar, un factor de sub 3 por la desviación típica. Los factores d sub 2 y d sub 3 son una función del tamaño de la muestra y se encuentran en la tabla de factores empleados. Aquí recurrimos otra vez a las tablas. ¿Qué hacemos entonces? Consideramos otra vez la curva normal. Y en esta curva normal, lo que tenemos es precisamente, en vez de la media aritmética, la media del rango. Y en esta media del rango, voy a bajarlo para verlo con más detalle. Lo mismo que en la media aritmética, tenemos la media del rango más menos un error estándar o un error normal del rango. Estamos hablando de un área de probabilidades entonces del 68.3% aproximadamente. Si trabajamos la media del rango más dos errores estándar de los rangos, estamos hablando del 95.5% de probabilidad. Y si hablamos de más menos 3, estamos hablando de una probabilidad del 99.7%. O sea, las mismas bases estadísticas que hemos hablado en la desviación media, con la única diferencia de que en vez de hablar de media aritmética, estamos hablando de la media del rango. En ese contexto, entonces, el límite de control del rango es igual a la media del rango más o menos 3 veces el error estándar. O sea, otra vez insistiendo que 3 es el valor más utilizado. No significa que tiene que ser necesariamente 3. Puede ser más de 3 o puede ser menos de 3. O finalmente lo que hemos hecho con la media también nos pueden dar en base a probabilidades. El 95.8% de probabilidad. Entonces hay que calcular este valor bajo las mismas características. Ahora, ¿cómo calculamos el error normal del rango o el error estándar del rango? Eso es igual a la desviación típica multiplicado por un factor de sub 3. Entonces,
Esto sabemos que nosotros es igual a la media del rango dividido entre un factor de sub 2. Si nosotros reemplazamos esto en esta fórmula, vamos a tener la media del rango multiplicado por un factor de sub 3 dividido entre un factor de sub 2. ¿De dónde vamos a obtener esos factores? Precisamente de la tabla de factores empleados en la elaboración de gráficas de control. Por tanto, como ustedes pueden ver, es importante que tengan ese documento. En ese contexto, entonces, el límite superior de control de la hoja R no es más que la media del rango más 3 veces la media del rango multiplicado por un factor de sub 3 dividido entre un factor de sub 2. Y el límite central, la media de los rangos. El límite inferior, 3 veces menos, es decir, la media del rango menos 3 veces la media del rango multiplicado por un factor de sub 2. Ahora, en esto hay que considerar que este valor tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo. Eso por el contexto de que, estadísticamente hablando, cualquier estadígrafo de dispersión, como valor mínimo, tiene 0. Entonces, si ustedes recuerdan las propiedades de la desviación típica o de la varianza, nos dice claramente, ¿cierto?, que la desviación típica o la varianza siempre toman un valor mayor o igual a 0. Y eso calculamos en una propiedad en la que decimos que la varianza de una constante es 0. O sea, no hay variabilidad, no hay variación entre un dato y otro dato. Entonces, por eso es de que en este caso, en la curva, ¿cierto?, encontramos precisamente 0 hasta más infinito. Entonces, al calcular esta hoja, si en algún caso, por error de dedo, error de suma, multiplicación, lo que ustedes quieran, este límite coloca un valor negativo, está mal, porque no es coherente con los principios de los estadígrafos de dispersión en términos generales, en el que decimos que la variación es constante. Si los valores son constantes, su variación va a ser 0. Entonces estamos aplicando simplemente nuestros conocimientos adquiridos en estadística, tanto descriptiva como en estadística inferencial. ¿Está claro, cierto? Bien, esa es la explicación matemática. Ahora, lo que hacemos es simplemente conocer la fórmula, ¿cierto? Les recalco otra vez, este 3 puede ser, como también podemos tener valores diferentes. Copien estos datitos, por favor, y luego vamos a ir ya a la parte práctica.
Ya terminó de copiar, ¿no? Sí, licenciada, está. Bien, antes de continuar, ya existen las listas oficiales en la universidad. Fijaremos fecha de examen, por favor. ¿Cuándo quieren dar el examen de primer parcial? Jueves, licenciada. El próximo jueves. Miércoles. Miércoles, por favor. Jueves, Liz. Jueves, licenciado, estaría bien. Licenciado, buenas tardes. Estaría bien dar un día jueves, licenciado. Ya, Licenciado, buenas tardes. Jueves estaría bien que demos el examen, por favor. ya, no hay problema. Jueves 13 de mayo, ¿cierto? Horas 14. Entonces está fijado el examen para la próxima semana, jueves, a las 2 de la tarde. No entran las hojas de control, obviamente, en este examen. Seguimos avanzando, no hay ningún problema, pero no van a entrar el control de calidad. Hablamos del primer tema, hablamos de proyecciones y los ajustes correspondientes hasta la determinación de los factores de producción. Ajustes para rechazos y ajustes de tiempo normal, nominal y estándar. ¿Está claro, cierto? Bien, estoy revisando el Classroom y tengo todavía, y esto viene desde el anterior semestre, alguna persona que realmente no quiere entender o tiene problemas al tiempo de escribir. Se les ha dicho apellido paterno, materno, nombre. Tengo a Wilson Ariel Callahuanca Ramos. Si le conocen, por favor, tengan la gentileza de comunicarle de que tiene que cambiar. No voy a tomar en cuenta su examen. Por tanto, es como si no hubiese dado examen. Lo mismo con Silvia Anaí Cubanina, Norma Laime Fernández, Nayeli Condori, Miguel Ángel Flores. Juanca Huaypa Osberto le ha dicho que se inscribe por tema de el sistema con minúsculas, ¿cierto? Respetando pero su nombre propio que empieza siempre con mayúsculas. Luego tengo a Grisel Solaya Escalante Sandoval. Elizabeth Guanaco Aguise, Eddie Gunnar Cayo Besíos. Si no están en clases y ustedes les conocen, por favor tengan la gentileza de decirles que arreglen eso en el Classroom. De lo contrario, no voy a considerar sus exámenes. 13 de mayo a horas 14. Y todas aquellas personas que no están adecuadamente registradas en el Classroom no van a ser consideradas, es como si estuvieran anulando ya el examen. Entonces tenemos esta fórmula simplemente para calcular los límites de control de la hoja R.
Vamos a ir a nuestros datos. Estos datos los vamos a utilizar también para calcular la hoja R. ¿Qué hacemos entonces ahora? Tengan la gentileza de calcular la media aritmética que ya tenemos calculado, que es 22. Aplican la fórmula y calculan el límite superior. ¿Cierto? Tenemos el límite central y el límite inferior, pero del rango. Calculen entonces, por favor, los límites, el límite superior el límite central y el límite inferior de la hoja R. Estos son los datos que tenemos. ¿Qué vamos a utilizar? Estos datos. Y hemos acordado de que vamos a trabajar con valores enteros. Entonces, el límite de control de la hoja R es igual. ¿A qué es igual? A la media del rango más menos, ¿qué hemos dicho? ¿A qué es igual? A un factor de sub 3 en este caso hemos hablado de 3, un factor de sub 3 que multiplica al rango, ¿cierto? A la media del rango. Está mejor. Todo esto dividido entre... ¿Me ayudan, por favor? Factor de
sub 2. Entonces, el límite superior de control de la hoja R va a ser igual. Si hacemos una fórmula, la medida del rango 21. ¿Cuál es el valor de D sub 2 y D sub 3? D sub 2, ¿cuánto es? 2,059. 2,059. D sub 3, 0,88. 0,8800. Ya, ahora procedemos a calcular. Ya tenemos todos los datos. Esta es la media. Aquí voy a calcular tres por D sub 3, 0,88 por la media del rango, que es 21.
Y aquí voy a colocar 2.059. Entonces voy a decir esto más todo dividido entre del 94. ¿Me ayudan, por favor? El límite central, 21, el límite inferior, más 3 veces por 3, 0.880 por la media del rango, que es 21. Aquí está el error. ¿Están bien el redactor? Por favor, corroboren. Sí, Licenciada, sí sale. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que este límite inferior tiene que ser un valor de 0. No podemos aceptar que haya una dispersión con valor negativo. Cuando esta diferencia, así matemáticamente, es negativo, asumimos automáticamente el valor de 0. ¿Listo? Les recalco entonces. Cuando esta diferencia en el límite inferior, matemáticamente calculado, es negativo, nosotros asumimos como valor inferior 0, por el concepto estadístico que hemos ido señalando. ¿Está claro, cierto? Ahora esto graficamos.
aquí vamos a tener el límite superior de control de la hoja R. Aquí vamos a tener la media del rango. Promedio. Y aquí vamos a tener el límite inferior de control de la hoja L. ¿Cuánto es esto? 48,0. Esto es 48 y esto es 0. Lo que hacemos es y el promedio voy a copiar esto. Esto es B72E72. Y tengo la gráfica. Las escalas, etcétera, dejo a su criterio de ustedes. No hay necesidad de hacer nada, ¿cierto? ¿Alguna duda sobre el cálculo de la hoja R? Consulta nuevamente. Bien, por hoy quedamos entonces ahí, ya hemos calculado las hojas R. Mañana, bueno, ya no, la próxima semana